Es un gusto presentar esta mesa de cierre de nuestro simposio número 25. Vamos a empezar escuchando a Susana García, después va a seguir Ariel Lieberman y finalmente Vicente Gali. Presento a Susana García Vázquez, es licenciada en Psicología, es magíster en Psicoanálisis, miembro titular en funciones didácticas de APU, Uruguay, es exdirectora científica y expresidente de la Asociación Psicoanalítica Uruguaya, exintegrante de la comisión directiva de FEPAL, y se ha ocupado fundamentalmente de la intrincación metapsicología y clínica para abordar la extensión del psicoanálisis y la transmisión de nuestra disciplina como docente y supervisora. Le damos la palabra entonces a Susana. Bueno, en primer lugar, como ya les dije a algunos, agradezco mucho esta invitación en este cierre de jornada de un tema que yo considero que tiene total vigencia y gran actualidad teórica. Y además compartiendo la mesa con estos colegas que son muy reconocidos por mí. Quiero aclarar que no voy a, en mis planteos sobre el método, no voy a hablar nada de los cambios que tuvimos que hacer en la pandemia, porque no los tengo bien pensados desde el punto de vista teórico. Y pienso que podría decir sería demasiado subjetivo, así que por ahora hago silencio al respecto, porque es un cambio muy significante, me parece a mí. Sé que Vicente lo toma, pero bueno, yo no voy a hacer referencia a eso. Me gustó empezar por la actualidad, porque si nos limitamos a la enorme oferta que se escucha, por lo menos en mi país, la actualidad del psicoanálisis y su método está, a mi juicio, menoscabada. El mundo actual reclama eficiencia y rapidez y propicia a través de sus redes de comunicación, desde mi punto de vista, el no pensar. Ofrece distintos y variados antídotos para las angustias, alcohol, psicofármacos y otras drogas, juegos digitales, pornografía diversa o series sumamente adictivas. Y si esos calmantes no resultan y aparece de todos modos el proceso angustioso o depresivo, otras ofertas pueblan la posibilidad de cura milagrosa, de alivio o de detener el sufrimiento. ¿Estoy pesimista? Yo no creo, porque vengo a intercambiar sobre la actualidad de nuestra disciplina y su método, que incluye la necesidad de generar cambios sin que esto implique bastardearlo. El método creado por Freud fue teorizado desde la perspectiva de la primera tópica: asociación libre y atención flotante, integración e insight, transferencia, cuidando el riesgo contratransferencial, planteaba Freud, manteniendo la abstinencia. Hay un punto a destacar que es el encuadre, y que Freud lo manejó con una amplitud sorprendente, no solo con sus primeros casos, elemento a que sigamos teniendo en cuenta nosotros. Pero no me canso de recordarlo. El método psicoanalítico fue creado para trabajar con el padecer de las neurosis, un método que confía en las representaciones, en el mundo fantasmático que emerge en los sueños y las asociaciones, propiciado por la transferencia y el encuadre,
y el valor de la palabra del paciente y del analista transferencia. Exprese con libertad sus ocurrencias. Así el paciente es alentado a hablar y a reconocer sus resistencias en un ámbito que favorece el aflojamiento de la represión. ¿Está obsoleto? No. Sigue siendo el método que cala con más profundidad y que permite transformaciones significantes en el psiquismo humano. Transformaciones que los interesados en la investigación empírica y neurobiológica, no es mi caso, nos cuentan que se pueden leer esos cambios en los trazados neuronales, acompañados por los estudios de caso que señalan que son las transformaciones más duraderas en el tiempo, así que la eficacia parece cumplida. Pero la actualidad y la vigencia mayor de este método está en nosotros. No, por cierto, porque seamos sanos ni curados, sino porque atravesamos experiencias que nos transformaron, que nos permitieron querernos y querer mejor, y saber que odiamos y envidiamos. Y también tenemos rivalidades analíticas, ¿no? Porque mordimos el polvo de la angustia, del dolor, del límite, del desamparo, de acercarnos a nuestro lado oscuro y negado o desmentido, y porque esa experiencia de transformación y cambio permitió una mayor simbolización y creatividad, aunque como muy bien nos recuerda Freud, no es vacuna, ya que volvemos a tropezar, pero nunca es igual que antes. ¿Será poco mérito el que planteo? A quienes no lo experimentaron, acá creo que están todos experimentados, los invito a zambullirse en él. Pero esto no es todo. Aunque el método es nuestro norte, o mejor nuestro sur también existe, ¿qué sucede cuando la neurosis desborda? Cuando los actos dicen más que las palabras, cuando el padecer somático, las depresiones graves, los delirios se instalan en nuestro consultorio. Ríos de tinta han corrido, por suerte para nosotros, que fueron ampliando el espectro clínico más allá de las neurosis, pero también profundas discrepancias teóricas que a veces nos hace difícil el intercambio. Solo marcaré a título de hipótesis algunas ideas que entiendo sostienen lo medular del método, pero con modificaciones significantes. La propia vuelta del 20 en Freud da cuenta de problemas en la inmovilidad masoquista, en las reacciones negativas al análisis y en los avatares de los ideales y la ferocidad del superyo. Algo detiene el análisis. Algo lo hace infructuoso. Así teoriza Freud sobre la pulsión de muerte, lo siniestro y lo infranqueable de la roca. Esto es, como Brin señala, la puerta de entrada para la extensión del psicoanálisis, porque Freud comenzó a ver los atascos en los propios pacientes neuróticos. No es casual que desde distintas vertientes de psicoanálisis comienzan a surgir nuevas miradas. Menciono solo algunas que son significantes, muy significantes para mí, ¿no? Winnicott señalando la necesidad de holding, de generar un ambiente analítico que no repita lo traumático del tiempo temprano del infans, sino que sea confiable y permita aflojar las rígidas defensas que alteraron su psiquismo. Es decir, que el analista deberá tomar en cuenta las necesidades del yo y no solo estar atento al mundo inconsciente reprimido y sus expresiones. En Francia, con la transformación de la lectura de Lacan, aparecen muchos teóricos poslacanianos preocupados por estos aspectos de la clínica. Así,
los desarrollos, a mi juicio, imprescindibles de Green sobre los afectos, su teorización sobre narcisismo de vida y muerte, y también sobre la destructividad de la pulsión de muerte con su ataque al objeto y al yo, dando cuenta de la necesidad teórica en el abordaje de problemáticas clínicas consideradas inanalizables. También Laplanche, con su fuerte desacuerdo con la segunda tópica y la segunda teoría de las pulsiones, se ve obligado en sus últimos escritos a rearmar algo así como una nueva tópica que da cuenta de la necesidad de considerar no solo los significantes inconscientes reprimidos, sino los mensajes del otro implantados o intromisionados en el cuerpo del infans, que los denomina como pre-inconscientes. No puedo dejar de mencionar a Pierre Lanier, de Raigambre Lacaniana, que al tratamiento de pacientes psicóticos sin límites se ve obligada a poner atención en el yo y proyecto identificatorio y a traducir el concepto de pictograma para dar cuenta de lo originario y su forma de representancia. Somero recorrido que permitió, a mi juicio, en parte la modificación del método. Dejo de lado otros aportes también imprescindibles, trabajo de contratransferencia, alteraciones en el pensamiento, profundización en el estudio de defensas primarias, etcétera, etcétera, etcétera. En nuestro sur no podría enumerar toda la riqueza teórica que se ha desarrollado. Voy a nombrar a los que son más caros, a los que son nuestros fundadores en Uruguay, Madeleine y Guaranger, que junto a Mon se ocuparon del proceso y no proceso del análisis, también de la teoría traumática, esbozando la idea de un trauma puro, la teorización del baluarte. A eso se agrega el concepto de análisis como campo dinámico, que permitió articular los elementos del método, sin dejar de plantear que el psicoanálisis es una artesanía en donde intervienen dos subjetividades, ambas intensamente comprometidas con la transformación psíquica del paciente. Y esto no fue solo fruto de estos destacados teóricos, sino que ellos también amasaron los aportes de sus predecesores o colegas como Pichon Rivière, Blecher, Racker, Lieberman y tantos que no puedo nombrar. Para considerar la reactualización del método, sí creo, de acuerdo a mis intereses, que desde el punto de vista metapsicológico tenemos que repensar algunos aspectos. El valor de la representación me parece fundamental revisarlo. La diferencia entre trauma estructural y traumas psíquicos que tendrán efectos en el armado yoico del paciente, y hay que distinguirlos. El lugar del afecto en el encuentro analítico y cómo concebimos la repetición. Representar lleva de suyo un proceso de duelo, pérdida de la presencia del objeto. Corinne Nadeau dice con acierto: sin una mano que los tienda, ninguna manzana, ningún juguete podría interesarle a nadie. Violencia de la anticipación sin la cual nadie aprendería a escuchar y entender, hablar y responder. Así está descrito el trauma estructural, también trabajado por Olanier. Necesaria violencia primaria implanta valores, formas de relación, capacidad de intrincación pulsional, modo de tolerar los límites, ámbito cultural al que llega el infans, cultura familiar y social, que luego buscará repetir y también cambiar. Pero otras violencias sumergen infans en traumas imposibles de elaborar. Obligan a defensas extremas para sobrevivir y con frecuencia
hacen vivir al otro lo experienciado por él, pero que no puede apalabrar ni hacer consciente. En ese sentido, me parece fundamental distinguir los distintos tipos de repetición como lo trabaja Maruco. Repetición de Edipo y castración que se reedita en Transferencia, la novela familiar. Repetición del narcisismo, su idealización y sus heridas que impide el duelo por la grandiosidad. Repetición de vivencias más desmentidas que reprimidas que nunca accedieron a palabra. Estas dos últimas formas de repetición, las del narcisismo y las de las vivencias desmentidas, obligan al analista a estar más atento a las fragilidades del yo y su posible desarmado, a la emergencia de actos auto o heterodestructivos y al padecer somático. ¿Estamos dispuestos a pensar en una repetición más allá del principio del placer? Compulsión demoníaca, automática, que somete al principio del placer, como señala Green. ¿Podríamos configurarla desde la perspectiva de no poder tramitar los duelos por el desamparo vivido, por la agresión sufrida o aún peor, por la indiferencia? Duelos imposibles que se muestran en las interrupciones del analista o en las furiosas ausencias del paciente, mostrándole al analista su inoperancia, su insuficiencia. Y la tarea del analista, como dice Winnicott, es sobrevivir, sin goce masoquista, digo yo, convencido en su lugar y sosteniendo la tarea, porque es necesario conservar el carácter psicoanalítico de la relación. Presencia de un analista vivo y que sigue confiando en el poder de la palabra en transferencia, palabra cargada de afecto, que sigue proponiendo hipótesis y tratando de ir tejiendo la historia del análisis junto con su paciente, historia fragmentaria muchas veces, con retazos de palabras, pensando en un posible entramado para los actos y para la destructividad que emerge. Esto, que se ha transitado desde distintos marcos teóricos, no es solo para los pacientes graves. Son instrumentos que hemos aprendido, como lo señala, lo muestra Hannah Segal, que dice, al empuje constante de la destructividad hay que hacer frente como analistas. Y esto está en todos los humanos, mejor o peor intrincado, mejor o peor tolerado. Estoy entre los que piensan que a hombros de gigantes tenemos mejores instrumentos para abordar estas situaciones clínicas, en donde vamos recogiendo indicios, restos, apenas huellas, elementos parciales que se expresan sin palabras y que pueden ser tejidas y apalabradas veces. Para ir finalizando entonces, ¿cuál es la actualidad y vigencia del método psicoanalítico y sus límites? Entiendo irrenunciable el objetivo de apalabrar, de concebir lo inconsciente sin renunciar a la interpretación, pero muchas veces será construcción o señalamiento o pregunta sorprendida, y esas diversas intervenciones del analista y esa lectura de cartas o de llamadas telefónicas o de sesiones extras o de mensajes serán aceptadas como muestra de la extrema dependencia en la que está el sujeto, de la imperiosa necesidad del otro para ir siendo colgados del otro, como decía Mirta Casas, que muestra problemas con la alteridad. Dependencia que idealiza al analista y es causa de furia y violencia, y en donde es fundamental el manejo de la contratransferencia y de las contractuaciones, porque lo más riesgoso es entramparse con la idealización que nos hace el paciente y con nuestro pro fancurandis. Entonces, es tarea analítica poner palabras, afectos y vivencias que se muestran más en los actos, los gestos, en los rasgos de carácter que en las asociaciones.
es también sostener la transferencia que no se pueda interpretar manteniendo la abstinencia, en donde el analista se guiará por contratransferencia y su necesario silencio elaborativo y no técnico. Un aspecto que quiero poner en discusión es acerca de cómo se configura el análisis y cuándo consideramos que es una psicoterapia. Se escuchan planteos acerca de que los institutos de psicoanálisis se presten a la enseñanza de las psicoterapias. Yo no comparto la idea. No todos los pacientes son analizables, pero creo que todo analista debe intentarlo, con mesura, con cuidado y con tiempo. Resulta imposible trabajar e interpretar la transferencia si el paciente queda impenetrable a las interpretaciones, cosa no infrecuente. No significa que cejaremos en el intento, pero también aceptaremos nuestro límite. Mejor aceptar otro límite que el del paciente. Soy de las que piensa que el análisis comienza en la primera entrevista, porque la posición de analista se juega desde el comienzo y el valor de la palabra, el intento de interpretación, el lugar de la transferencia, la abstinencia y sus reglas están desde el comienzo independientemente de la frecuencia o de otras modalidades de trabajo. Y ese es un comienzo analítico, aunque tengamos que dar un largo y sinuoso rodeo para poder enhebrar hilos sueltos y enredados que nos hagan vivir nuestra impericia para poder transformar el dolor, pero también nos permita momentos de reeditar el placer. Muchas gracias. Muchas gracias, Susana García. Le vamos a dar ahora la palabra a Ariel Lieberman. Ariel es doctor en psicología, ex residente del Hospital Intersonal General de Agudos, Evita, miembro titular de la Asociación Psicoanalítica de Madrid, perteneciente a IPA, miembro de IARP, International Association of Relational Psychoanalysis and Psychotherapy, ex secretario científico de la Asociación Psicoanalítica de Madrid. Ariel, te escuchamos. Bárbaro. Muchas gracias, Lucas. Bueno, voy a leer. Es un gran honor y placer para mí estar hoy aquí con ustedes en un espacio como el Simposio de SAP, institución a la que me unen muchos afectos y un enorme sentimiento de gratitud. Aquí comencé a formarme en una institución de IPA, la vi nacer y gestarse desde mi lugar de candidato, como muchos de los presentes, entre ellos Lucas y Silvana, y probablemente alguien más. Así que espero que la emoción y los nervios frente a tantos maestros y queridos amigos, Bruno, Rafael, Adela, Rubén y mi compañero de mesa hoy Vicente, entre muchos otros que no estoy nombrando, no me juegue una mala pasada. Siempre me gustó la imagen de Hans Loewald, en la que sugiere que el análisis trae a la vida los viejos fantasmas, en el sentido inglés de ghost, del espectro que se hace presente, y que una de sus metas, la del análisis, es transformarlos en ancestros. Pienso que esto es aplicable a lo que entiendo es nuestra relación con la historia del psicoanálisis y con sus grandes pensadores, es decir, con nuestra tradición. Afirma Loewald, como ancestros viven a través de la generación presente, mientras que como fantasmas o ghosts están forzados a acechar la generación presente con sus sombrías vidas. Así, un presente acechado, perseguido por el pasado, se contrapone a un presente enriquecido y alimentado por él. Escuchando el debate del simposio el otro día, pensé que muchas veces tengo la sensación de que el planteamiento de abrir el método a ámbitos no tradicionalmente vinculados a nuestra práctica habitual, lo que sin duda es necesario y enriquecedor, tanto para el ámbito en cuestión como para el desarrollo del pensamiento psicoanalítico, tiende a dar por sentado que nuestro saber sobre el ámbito clínico primigenio del psicoanálisis está ya consolidado
y no puede dar lugar a seguir siendo interrogado en la senda de la tradición, pero sin estar constreñido por ella. Mi interés hoy, por tanto, será la situación analítica intramuros y, desde allí, interrogar alguna dimensión de lo social que entiendo que la historia del psicoanálisis, salvo excepciones que hoy se han transformado en consensos, tendió a desmentir. La dimensión intersubjetiva, en un sentido fuerte, de nuestra práctica clínica. Y digo en un sentido fuerte para enfatizar, con los excesos inevitables de estas adjetivaciones, las implicaciones clínico-técnicas de su aceptación. Hoy, probablemente más que ayer, vemos al analista como alguien que inevitablemente está inserto y participando en la construcción del proceso, en las densidades transferenciales y contratransferenciales, de modo que, como concepto general, sea menos importante lo que se hace o dice en un determinado momento que la producción y el procesamiento conjunto de lo que ocurre o ha ocurrido en el campo. Pienso que la vigencia del método camino psicoanalítico se debe no tanto, como se evocó en uno de los encuentros previos al simposio, a que nos protege como baluarte defensivo de ser tentados por una emboscada de las actividades contratransferenciales, sino más bien porque ha generado y genera un espacio diferente de cualquier otro tipo de relación humana, que Freud inventó, como Bruno tuvo a bien evocar el otro día, y que hoy seguimos cultivando. Ese tipo particular de experiencia y pensamiento que llamamos psicoanálisis. El método analítico, en su configuración funcional básica, propicia un espacio que es proceso, y que, como bien señalaron los Baranger y Mom, y también otros en otras latitudes, es un proceso que también se atasca y donde se construyen conjuntamente baluartes defensivos que dejan zonas del campo clivadas o separadas. Entiendo que el psicoanálisis de las últimas décadas, con el concepto de enactment, que suelo traducir como puesta en escena, aunque la mayoría de las veces lo dejaré en inglés, o en este inglés que es el mío, viene a rebautizar, el concepto de enactment viene a rebautizar y a dar una mayor entidad clínica a estas dimensiones del proceso clínico que se encontraban en los márgenes de nuestra comprensión del mismo. Me sitúo en lo que Gabriel Sapir-Sochin, colega madrileño y también porteño, denominó la escucha por el rodeo del enactment, variante de la escucha por el rodeo del otro, como Green define la transferencia, pero en donde está implicado el psiquismo inconsciente del analista. Es en el contexto de esta escucha de campo, como dirían los Baranger, escucha ampliada, que podemos entender el enactment como una coreografía creada conjuntamente en la situación analítica, en la que se produce un precipitado altamente condensado del entrelazamiento de elementos psíquicos inconscientes de paciente y analista. Es importante resaltar, aunque sea algo ya sabido, que si bien la escucha de campo ampliada cobra relevancia en ciertos momentos del proceso relacionados con la cuestión del enactment, el campo como tal opera constantemente en tensión dialéctica con las subjetividades que lo configuran, como bien han desarrollado Thomas Ogden o Donald Starr, entre muchos otros. Así, entendemos el enactment como una ampliación del concepto freudiano de Agieren, es decir, uno que incluye la irreductible implicación de la contratransferencia del analista. Esta implicación contratransferencial fue señalada a lo largo de nuestra corta historia como disciplina por varios psicoanalistas, resaltando Ferenczi como un pionero indiscutible, en mi opinión, en este asunto. Recordemos su insistencia, en muchos de sus últimos trabajos, en la inevitabilidad de la reescenificación del trauma en el proceso analítico, en la que el analista, volvamos a su poderosa imagen, reproducirá con sus propias manos el asesinato perpetrado en otro tiempo. Entiendo que en esta repetición conjunta y en su transformación se encuentra uno de los ejes del proceso, no el único, sin duda, de lo que podemos caracterizar como psicoanálisis, tomando, aunque pensados desde hoy, estos dos elementos que en 1914 Freud sitúa como debiendo formar parte de cualquier denominación de origen psicoanalítica. Dice Freud, puede, por tanto, decirse que la teoría psicoanalítica es una tentativa de hacer comprensible dos hechos, la transferencia y la resistencia,
que surgen de un modo singular e inesperado al intentar referir los síntomas patológicos de un neurótico a sus fuentes en la vida del mismo. Toda investigación que reconozca estos dos hechos y los tome como punto de partida de su labor podrá ser denominada psicoanálisis, aun cuando llegue a resultados distintos de los míos. Pienso que el concepto de Enactment condensa ambas dimensiones de una forma excepcional. Esta escucha de campo nos permite leer lo que ocurre no solamente como un acting out del analista, presa de la emboscada contratransferencial en la que ha caído, sino como parte inevitable de la participación del analista en el proceso que, cuando puede ser escuchada, se pone al servicio de este. En un intercambio con Rafael Paz, hace un par de años, le propuse algunos agregados a una idea de su libro, que acogió como pensamientos convergentes y que hoy me gustaría retomar. Dice Rafael, con algunos pocos agregados míos. Bregamos, efectivamente, por lograr que lo inédito de las vivencias transferenciales y contratransferenciales operen sobre el recordar puesto en escena en dichas vivencias, abriendo a experiencias emocionales que posibiliten el juego de variaciones y diferencias. De tal modo que la inercia de la repetición conjunta, sometida al imperio superyoico de lo mismo opaco y sin salida, se reinscriba en el polo expuesto, como herida o esperanza, del reservorio personal de lo vivido. También nos interesa en este movimiento que hemos condensado la idea de una neointernalización, de una nueva inscripción psíquica fruto de estas experiencias. Diferentes tradiciones teóricas, inevitablemente marcadas por los desarrollos actuales en otras disciplinas, convergen en este punto. Hay una transformación vinculada a la experiencia que enriquece los registros existentes. A modo de ejemplo citaré tres referentes. Thomas Ogden señala, la relación de objeto interno no es una entidad fija, es un conjunto fluido de pensamientos, sentimientos y sensaciones que están continuamente en movimiento y siempre son susceptibles de modelarse y reestructurarse en las nuevas experiencias, en los contextos de cada nueva relación intersubjetiva inconsciente. Por su parte, Donald Stern sostiene que la perdurabilidad y persistencia de ciertos modos de significar del psiquismo se debe, como desarrollan las teorías actuales de la memoria, a que si bien reconstruimos constantemente nuestra experiencia, en gran parte la volvemos a construir con el mismo significado, proceso de consolidación, o con el mismo patrón de experiencia una y otra vez, pero que, en la medida en que es abierta y dinámica, está siempre disponible a nuevas inscripciones, matizaciones y complejizaciones de lo ya inscrito. Por último, el Boston Change Group ha desarrollado la idea de que el cambio psíquico altera lo que ellos denominan el conocimiento relacional implícito. La salida y el trabajo sobre los enactment implican, en el mejor de los casos, la recuperación del espacio transicional propio de lo que entendemos como dominante en un proceso psicoanalítico, con la expansión del copensar o del copensar interpretativo. Me resultó interesante la idea de copensar, que tomo libremente de Daniel Bildochet y Rafael Paz, ya que para nosotros evoca rápidamente el espíritu winnicottiano del espacio analítico, entendido como una zona de superposición de juegos. Thomas Ogden realizó una afirmación que siempre me ha parecido central y probablemente me haya influenciado más de lo que pienso. Escribe, interpersonalmente, la identificación proyectiva es el negativo del jugar. Mientras que en el juego, paradigma del espacio potencial, se puede mantener la dialéctica entre subjetividad e intersubjetividad, entre unión y separación, en donde cada miembro de la díada crea y es creado por el otro, al mismo tiempo que puede representarse como separado. En la identificación proyectiva interpersonal, que prefiero pensarla como enactment, esta dialéctica del espacio potencial se quiebra. Esto limita las capacidades de ambos miembros de la situación analítica para experimentar lo que sienten o piensan como construcciones personales, en lugar de como realidades infalibles. Es decir, limita la capacidad de reconocerse como sujetos intérpretes que no agotan la experiencia, sino que la saben abierta a renegociarla, tanto intrapsíquica como intersubjetivamente.
Esta capacidad queda suspendida en el enactment. Y solo gracias al procesamiento conjunto de lo que ocurre o ha ocurrido, se puede restablecer el proceso dialéctico entre lo intrapsíquico y lo intersubjetivo. Y el analista puede experimentarse, pensarse y comprenderse, es decir, recuperarse como sujeto separado. El conjunto de significados generados en este proceso nos provee información con la cual el analista puede desarrollar una comprensión de la transferencia. Esta idea de orden que hemos tomado y recreado, la de pensar el enactment como el negativo del juego, me interesa en la medida en que opone dos estados mentales del analista, ambos intersubjetivos. El estado mental de juego, en donde podemos incluir la capacidad empática del analista en la medida en que puede mantener la dialéctica entre ser y no ser el otro, puede jugar, digamos, a perder y recuperar la diferenciación en la medida en que se sabe y se siente diferenciado. Y, por otro lado, el estado mental de enactment, también construido conjuntamente, en donde el analista pierde la complejidad y plasticidad interna de sus estados mentales para quedar tomado por alguno de ellos que es vivido como único e inevitable. En la perspectiva de este trabajo, entiendo que el enactment es la contracara o el negativo, para retomar la fórmula con sabor freudiano, del espacio potencial en el que se desarrolla el proceso analítico y que se trataría de recuperar como resultado productivo de la secuencia que venimos planteando. Toma de conciencia del enactment, desidentificación y la experiencia transformadora que potencialmente provee este movimiento. Y es en la medida en que se recupera este espacio potencial que la apertura a la interpretación también se hace posible. Refiriéndose a estas ideas, Philip Bromberg señala algo que siempre me gustó. Lo cito. Solo dentro del campo de juego, co-creado intersubjetivamente que Winnicott llama espacio potencial, es donde las exploraciones criteriosas del aquí y ahora de la relación analítica permiten que las interpretaciones y las reconstrucciones históricas se integren en una nueva estructura del self, en lugar de llevar a una introyección global de las interpretaciones correctas del analista. Como lo he planteado en otro lugar, me gusta entender la interpretación, tal y como podemos pensarla a partir de Winnicott, como centrada en la necesidad de que el paciente recree siempre de modo personal lo que va surgiendo en un análisis. El analista ofrece un objeto juego, término tomado de Roussillon-Ponge, es decir, algo que necesita ineludiblemente ser recreado, al modo en el que en el juego se reorganizan los elementos que forman parte de él para que pueda ser usado por el analizando. Me gustaría retomar el asunto de lo que tradicionalmente se ha denominado acting out contratransferencial y que muchas veces se presenta clínicamente bajo la idea de un error técnico del analista. Tenga el analista el modelo teórico que sea, o sea, el que tenga. Una cita del pianista Bill Evans, que me viene acompañando hace tiempo, dice: en la música clásica, un error es un error, pero en el jazz, un error puede ser, y de hecho debe ser, justificado por lo que viene después. Bill Evans sintetiza en ella el espíritu de lo que ha intentado transmitir como un error transmitir, dos puntos. ¿Cómo? Un error técnico depende del contexto y su comprensión para no ser solo cierre, sino también apertura. A diferencia de la referencia casi exclusiva a la partitura, base del mundo clásico, en donde el error es absoluto, podríamos decir, en el jazz es la comprensión constante de las armonías en juego y sus posibilidades transformativas lo que permitirá u obligará, como dice Evans, a recuperar un sentido potencial en lo que en un primer momento o primera mirada es considerado un error. No se consolida como error si puede ser rearmonizado y por tanto recuperado en la continuación del tema musical, abriendo posibilidades inéditas, es decir, puesto al servicio de la expresión musical. El debate sería, entonces, comprender estos errores como un producto exclusivo de la mente del analista, un puro error en el que habría una partitura claramente establecida, acting out contratransferencial, o entenderlos como un vehículo de información que solo deviene error en la medida en que no es recuperado por lo que viene a posteriori, o sea, después,
en el sentido de Bill Evans. Es decir, transformado por el analista y puesto a disposición del proceso. Reformulación fuerte de la idea de error, o del acting out contratransferencial, y una valorización de la singularidad del encuentro analítico, de la que se gesta entre ambos participantes en un contexto determinado, que implica una gran dificultad a la hora de evaluarlo desde las gradas. Por supuesto, habría otras formas de participar en dichas escenas, pero estas son difícilmente definibles fuera de ese contexto concreto que es la experiencia analítica. Es siempre, como sabemos, una construcción específica de este analista con este paciente en este momento. Descifrar su significado y ponerlo al servicio del análisis es tarea del analista. Me gustaría enfatizar que la toma de conciencia de lo ocurrido siempre es post facto, una vez acontecida y por lo tanto solo retroactivamente percibida. Como sabemos, es parte de la complejidad de la situación analítica que no exista una solución general o técnica. Se trata, en cada situación particular, en cada encuentro singular, de salir de una puesta en escena, un conjunto, y encontrar una voz, como le gustaba decir a Mitchell, que nos permita participar en ella de un modo diferencialmente novedoso, lo que exige un importante trabajo interno del analista. Este trabajo requiere tanto ampliar los registros sutiles de nuestras interacciones con los pacientes, incluso en ámbitos en los que nos resistimos a ello, como decidir el uso o la posible instrumentación que de esos registros se haga. El trabajo realizado internamente por el analista o compartido muchas veces con el paciente forma parte de la participación plena del analista en el curso del tratamiento. Gracias. Muchas gracias, Ariel. Le vamos a dar la palabra ahora al doctor Vicente Gali. Vicente Gali es uno de los miembros fundadores de SAP, actualmente titular en función didacta y profesor en seminarios. Fue presidente y también director del Instituto de Formación. Es médico psiquiatra y psicoanalista. Fue director nacional de salud mental entre 1984 y 1989. También fue profesor titular en el Departamento de Salud Mental de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Te escuchamos, Vicente, entonces. Un buenos días a todos, generalizado. Ya pude saludar a algunos y a todos en conjunto no. Bueno, yo también agradezco por estar acá en este panel. Y le agradezco mucho a mis dos compañeros de mesa por sus presentaciones, que ponen un ambiente de clima fértil de encuentro. Por las coincidencias de musicalidades, más allá de las diferencias de estilos e historias. Me encantó lo de los ejemplos que hizo recién Ariel en relación con el pianista Evans, que muestra que en la música clásica hay errores y son errores, porque no se cumple la ortodoxia de la partitura, aunque todos sabemos que cada partitura se cumple sin romper la ortodoxia con distintos estilos. Y que un buen director de orquesta como Barenboim sabe que en cada ensayo la orquesta rinde distinto y que no se sabe cómo va a estar en la presentación en el público. Y que él tiene que dirigirlos en relación a cómo esté la orquesta y él. O sea que aún en la repetición más o menos estereotipada hay muchas variaciones del conjunto. Pero se puede saber que se puede hacer música. En relación con lo que trajo de Evans, en cambio, un error en el jazz, el instrumentista, el ejecutante, lo puede transformar en algo parecido a cómo hacemos nosotros la utilización de un lapsus propio en una sesión. No me arrepiento del lapsus, sino que busco el sentido del lapsus, e inclusive lo trabajo con el paciente y él me ayuda a interpretar mi propio lapsus a veces. Y eso forma parte de una producción creativa hecha sin participación de
del control consciente de lo que se hace. Bueno, cuento esto porque yo no tengo escrito para pasar, porque yo armé un guión en relación con lo que pasó en el primer panel y en relación con lo que yo tengo como algunas líneas de organización para plantear lo que quiero decir. Y ahora me encuentro con que, bueno, algunas cosas que quería decir tienen referencia a los paneles, a las intervenciones de los colegas en los paneles anteriores, aunque no me refiera específicamente a tal o cual dijo esto o aquello, sino que lo voy a referir en general. Y ahora voy a tratar de referirme con mis referencias más o menos generales también a estas dos intervenciones de ustedes. De paso, y asocio nuevamente con la cita que trajo Susana de Pierre Olagné. Para Pierre Olagné, la vida mental surge de encuentros. La vida humana surge de encuentros. La humanización surge de encuentros. Y toda la vida está asignada por la cualidad y la calidad y la durabilidad, la perdurabilidad y la plasticidad de los encuentros. Y hay encuentros que son los que hacen a lo que ella llama la violencia primaria, que son encuentros que el bebito, el lactante y el niño no puede elegir, porque son los que se encuentran con la disposición de los padres que podrá ser suficientemente buena, más o menos regular, idealmente mala o terrible, y con ambientes más favorecedores o menos favorecedores para su humanización. Pero de cualquier manera, de esos encuentros dependen muchas cosas, todo. Y además, también habla de encuentros en la digestión de los estímulos que llegan desde el mundo exterior y desde el propio cuerpo en todos esos procesos. Entonces, lo que estoy describiendo tiene que ver con que si se da un clima de encuentro fértil entre panelistas en relación con manejar una cierta musicalidad coincidente, aunque pueda haber diálogos y pueda haber ensambles más o menos logrados o no en relación y en coincidencias, eso es ya bastante productivo. Un mensaje en relación con el contexto actual. Muy breve, y salió lo de mensaje porque es imposible no hablar del contexto actual. Lo imposible o lo impensable de la dimensión del acontecimiento que comenzó en el 19 y sigue sucediendo, aunque ya hubiera sido previsto y avisado desde hace muchos años, como lo viene siendo el recalentamiento del planeta y otros importantes temas de geopolítica y ética mundial, ha afectado y afecta a todos los sistemas de organización del mundo, mostrando sus fragilidades y sus distopías de manera brutal, con resonancias y consecuencias prácticas que nos alcanzan, aunque no lo acabemos de creer como posibles ni pensables, abarcándonos a todos en nuestras subjetividades y por nuestras obstrucciones ideológicas. La conmoción por la pandemia se debe evaluar también en lo que viene pasando a nivel mundial, con la conmoción crítica de los mecanismos del mercado y la necesidad que tuvieron aún las grandes potencias mundiales de estatizar, subsidiar y o emparchar las brutales ineficacias de los sistemas de salud privatizadores y de los sistemas sociales de ayuda a los más vulnerables, lo que ha incrementado una feroz lucha mundial entre los avances en materia de redistribución, tolerancia, pluralidad, diversidad y multiculturalismo. No obstante, quiero recalcar que el psicoanálisis comenzó a fines del siglo XIX, con las primeras asociaciones laborales entre Freud y Breuer. Transcurrió todo el siglo XX, llamado el siglo corto por Haussmann, que terminó con la caída de las Torres Gemelas, y donde hubo impresionantes catástrofes
culturales, sociales, mundiales, que no se expandieron a la velocidad del COVID en este momento, que llegó en tiempo real porque se transmitió por los aviones y con los sesgos de los sistemas de comunicación, todo en tiempo real y exagerado. Y el psicoanálisis sobrevivió, se enriqueció y amplió sus fronteras. Y el psicoanálisis comenzó siendo psicoanálisis de la neurosis, y Freud dejaba afuera la neurosis narcisística, los problemas narcisísticos, y con gente que trabajaba en los bordes, con investigadores curiosos, y gente como Ferenczi y otros cuantos, pero Ferenczi en ese sentido es el más particular, se arriesgaron a meterse en territorios desconocidos y poniéndose ellos mismos en juego en esa primera experiencia de intersubjetividad que hacía Ferenczi en su manera exagerada y sobredimensionada de análisis mutuo, con el cual casi se vuelve loco, pero de cualquier manera fue una experiencia fundamental. Entonces, si el psicoanálisis sobrevivió y se desarrolló en el siglo XX, con las dos guerras mundiales, con la Guerra Fría, con la cantidad de violencias y la continuidad de las luchas entre colonialistas y anticolonialistas que siguen vigentes, no creo que esta situación actual nos haga correr demasiado peligros distintos a los ya corridos. Método psicoanalítico. Desde sus orígenes, el sistema en vigencia, elaboración constante, transformaciones, disputas, enriquecimientos, banalizaciones, ampliaciones, recreaciones e imprescindibles permanencias de ejes fundamentales. Voy a retomar acá muchas cosas ya dichas en estos paneles, pero que me parece importante destacar, porque hacen a que es un tema de discusión permanente, porque hace la vida misma del análisis como método de tratamiento, pero también como es un método aplicado por artesanos, que somos nosotros, que tenemos que utilizarnos como instrumento para nuestras prácticas, es algo que tenemos que tener en constante elaboración y digestión. Y si uno trabaja intersubjetivamente, sea con las formaciones teóricas que tenga y con los compromisos que tenga con sus distintos autores más digeridos, más espectrales, convertidos en ancestros o no, eso significa necesariamente que hay siempre una necesaria transformación permanente del analista en el manejo del método, que tiene que estarlo recreando y reinventándose a sí mismo. Y esto en relación con las experiencias clínicas, al estilo de las que contaba Ariel, con los autores intersubjetivistas y relacionales que citó de una manera muy rica e integró composiciones personales, me parece que es importantísimo, al igual que lo que hacía Susana con sus referencias a autores y lo que ella considera lo más valioso que ella fue incorporando de esos que llama gigantes, sobre los que estaría aposentada, sobre lo que puede hacer, para lo que ella pueda hacer. Entonces, una de sus ejes fundamentales es la continuidad histórica, clínica, conceptual y en constante reinvención y ampliación, por definición interminable del propio analista, instrumento de sus prácticas, donde lo que va aprendiendo a hacer y va transformando y reinventando es una forma de trabajo mental, es una forma de trabajo psíquico, que no es la aplicación de datos exteriores o datos conceptuales o teóricos, sino que es la implicación de él, buscando la implicación de su paciente en esa relación conjunta. Por eso, intervención e implicación de los integrantes del campo de trabajo, que es el campo psicoanalítico.
Es un procesamiento complejo y de largo aliento, ya que no está en juego metabolizaciones progresivas y densas, que recorren todas las inscripciones y recorridos de toda la vida, con la importancia fundamental y sustancial de lo infantil, con todas sus riquezas, heridas, escisiones, congelamientos, pero también con sus potencialidades embrionarias no desarrolladas, junto con las pulsiones a conocer que siempre siguen siendo eróticas y vitales si no se pervierten. Y a partir de las regresiones integradas con las idas y vueltas hacia momentos de progreso y de regresiones que son para encontrar esos viejos sufrimientos. Sé que tengo demasiadas notas. Quiero hacer ahora una mínima digresión epistemológica, porque explícita o implícitamente se viene hablando bastante de marcos metodológicos y epistemológicos y referenciales. La tarea de Freud, que nació desde una epistemología positivista dura, como tenía él, que venía del método científico neurológico de reciente constitución y encantado con el comienzo de los descubrimientos anatomopatológicos, Freud comenzó con un método positivista de experimental de encontrar el acontecimiento, de encontrar el hecho y explicarlo buscando las causalidades y la sobredeterminación para esos hechos. Pero rápidamente se encontró con que la neurología no le alcanzaba y tuvo que salir o ampliar sin darse cuenta en toda su dimensión todo lo que habría del método positivista para entrar en un método más hermenéutico, para entrar en un tema de ya no solamente el hecho que se ve, sino las interpretaciones que se hacen de esos hechos. Y cuando escribe el libro de la interpretación de los sueños, lo que se está trabajando son interpretaciones secundarias, elaboraciones secundarias que el paciente hace de su sueño. Para contar el sueño tiene que hacer una elaboración secundaria que no es el sueño en sí mismo, e integrado en un enhebrado que sabemos que es de flashes mucho más parciales y en la elaboración secundaria se hacen mucho más claritos, o por lo menos como relatables. A lo cual el analista le agrega sus propias interpretaciones o sus propias ayudas para que el paciente también vaya asociando e interpretando. Esto ya es ir cambiando la metodología de investigación de las ciencias naturales para irse metiendo en lo que después se fue produciendo como las metodologías de investigación en las ciencias humanas y en las ciencias sociales, donde hay una cantidad de elementos que sería interesante revisar, pero ahora no habría tiempo, donde ya no se trabaja solamente con la línea positivista o la línea hermenéutica, donde todo es interpretación y no hay ningún hecho demostrable, sino que el hecho mismo contado ya es una interpretación, a la línea de las llamadas perspectivas epistemológicas complejas, que son las que integran, en las que están integradas las ciencias humanas, que implica formas no lineales e incertidumbres en relación con las incertidumbres que antes manejaba el método, pero que podían ser incertidumbres en relación con la predictibilidad o certidumbres en relación con la probabilidad, que acá son incertidumbres propias de lo que se está trabajando, con lo cual lo que se está trabajando de pronto se desorganiza, surge el caos y surgen otros acontecimientos que hacen cambiar las variantes.
Eso es mucho más parecido, este sistema de las ciencias sociales y las ciencias humanas, a lo que nosotros hacemos en el marco del trabajo psicoanalítico, generando acontecimientos, generando movimientos inesperados que son los que generan posibilidades de hacer otras musicalizaciones. Lo que traía Ariel, su trabajo sobre el enactment y estas particularidades con que lo entiende en relación con lo que él trabajaba, son una clara muestra de eso. Perdón, Vicente, nos quedan 5 minutos. Sí, gracias, ya te leí. No lo comenté porque pensé que era un mensaje en secreto. Perdón. Entonces lo corre 5 minutos desde ahora. Una observación. Reconocimiento de que el método es metabolizado y realizado por personas distintas, que debe convertirlo en algo propio. Las personas distintas somos los analistas. Con el mismo método, todo artesano aplicador del método hace lo suyo, y necesariamente tiene que ser lo suyo, porque elabora con sus propios ingredientes y sus propios componentes internos, su historia y sus maneras de digerir y de entender lo que ha ido viviendo en la vida, en sus contextos, en sus valores de vida, en sus valores políticos, en sus ideologías y en sus valores analíticos. Cosa que sigue pasando durante toda la vida del analista. Ese analista, en la praxis clínica, que justamente la praxis clínica es la unión de las teorías y lo práctico en una creación nueva, la praxis clínica utiliza concepciones teóricas y conceptuales que debe estudiar y recorrer con todo rigor toda la vida, para que retornen en sesión desde lo reprimido o como cualquier tipo de material que se hace preconsciente o inconsciente y vuelve de alguna forma, y aún desde lo disociado, amasándolo artesanalmente con habilidades plásticas, poéticas y lúdicas e imaginativas, todo esto entrelazado con lo que puede darse como posible con la persona con la que se encuentra trabajando. Yo también acá hacía ejemplos musicales que ahora con lo que trajo Ariel ya no hace falta poner. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero insistir, porque hay mucha banalización de la clínica en donde se dice que para hacer clínica no hace falta saber tanta teoría ni conocer la historia de las teorías. El método psicoanalítico es historia de las teorizaciones, las conceptualizaciones, las experiencias clínicas, hecho carne viva, y están todas las etapas del análisis en el propio modo de analizar de ahora. Entonces, es importantísimo el estudio conceptual, la enseñanza a conceptualizar, la posibilidad de teorizar, de aprender a teorizar, o por lo menos de conocer los ingredientes de una teoría para diferenciar bien el pensamiento teórico evaluado en racionalidad del proceso secundario, como se hace en los conocimientos a evaluar en los seminarios de teoría, de lo que es la aplicación de esos conocimientos en la práctica clínica, como es la aplicación de esos conocimientos en la vida. Uno no le puede recitar a un bebé cuáles son las angustias que tiene, se las tiene que calmar de alguna otra manera, que no es recitando la teoría de por qué está angustiado. No se le puede interpretar a un nene. Hay que darle las respuestas correspondientes a sus necesidades y de acuerdo a lo que el receptor del pedido puede inventar como juguete para él, y el nene tiene que tomarlo, reinventándolo como él, como juguete, y entre los dos armar un juguete distinto. Punto. Nota.
algo que nos debemos en relación con el método en la actualidad es el analizar el impacto sobre el método y las conceptualizaciones psicoanalíticas de los avances en los derechos sociales, políticos y humanos que se vienen haciendo en el universo y en nuestro país en particular. Los derechos políticos comenzaron a plantearse en el siglo XVIII, los derechos en el siglo XVIII, los derechos sociales en el siglo XIX y los derechos de ciudadanía en el siglo XVIII, los derechos sociales en el siglo XIX y en el siglo XX los derechos políticos y los derechos políticos y humanos. Todo eso ha traído y trae una cantidad de movimientos y cambios culturales que algunos creen que arrasan con todo lo que se sabe desde antes, y no necesariamente. Son justamente efectos de los desarrollos de la humanidad, y no necesariamente los modos psicológicos de, por ejemplo, interpretar el complejo de Edipo pasan a ser algo que hay que desechar junto con la historia, sino entender desde cómo fueron formulados en su época y qué tiene que ver eso con la actualidad para la evaluación de estas perspectivas. Bueno, gracias. Gracias, Vicente. Bueno, ya hay interesados en tomar la palabra. Les recuerdo que si bajan al margen inferior de la computadora, tocan donde dice participantes y allí tienen la posibilidad de levantar la mano. Entonces tenemos primero a Rafael, después viene Francisco Cadic y Rubén Zuckerfeld. Rafael Paz, entonces, adelante. Bruno Vinograd me parece que hace señas como cuarto participante. En primer lugar, a Susana García. Es una cosa extraordinaria, una especie de ley rioplatense, ¿no? Donde aparecen los uruguayos, dicen cosas y se ratifica eso que denomino ley, que son como nosotros pero son distintos. Y psicoanalíticamente también, y produce un efecto de fraternidad extraordinariamente curioso. Más aún cuando remite ella productivamente y elaborativamente a antepasados comunes muy caros. Personalmente, Lieberman, los Baranger, me analicé, mi didáctico con Mom, son carne constitutiva a esta altura de las cosas, pero siempre encontrando matices, detalles, que es la tarea de los psicoanalistas actuales. Probablemente no grandes innovaciones, sino revalorización de los cortes epistémicos antiguos y aportar desde aparentes pequeñeces, pero que constituyen el detalle fecundo donde emergen respuestas para la clínica de todos los días. Así que agradezco mucho el trabajo de Susana en ese sentido. Se me ocurre aún una cosa de otro orden, pero significativa. Ojalá el árbitro uruguayo de esta noche tenga en el partido entre Argentina y Brasil la ecuanimidad y la sabiduría de campo, digamos, que necesitamos todos para estar tranquilos. Dicho esto, que era inexorable, lo de Vicente, voy a lo de Vicente. Creo que la mención que él hizo respecto de la necesidad de planteos epistemológicos claros en relación con una hermenéutica o una epistemología positivista tradicional es extraordinariamente importante, porque el pragmatismo forzado de las circunstancias que vivimos tiende a empujarnos a soluciones fáciles y al decaimiento de los pilares del psicoanálisis. Desde ese punto de vista, la epistemología no aparece como una cosa ornamental, decorativa, una intelectualización graciosa, sino como algo importantísimo que responda a los fundamentos. Ariel Lieberman, es un encuentro muy lindo realmente, con alguien que conocí de potrillo, digamos, en SAP,
hecho un desarrollo realmente notable, creativo y de una erudición productiva. No queda negado Ariel en la enorme cantidad de lecturas que realiza vorazmente, lo sé de buena fuente, y de algunos lamentablemente esporádicos contactos con él, sino que transforma esa masa de conocimientos en una duda metódica que luego plasma en elección de referencias que resuenan con la clínica, con la práctica. Y esto no es pequeño detalle. Vuelvo a lo que mencionaba Vicente de la cita del jazz de Evans. Evidentemente, la transformación de un error en momento productivo es para nosotros pan de todos los días y legitimación de la condición artesanal de nuestro trabajo. Termino con esto. Recordaba, a propósito de esto, un querido amigo recién desaparecido, Horacio González, que sostenía en esas butadas tan propias de él, que es un problema para los teóricos del lenguaje, que siempre estamos aprendiendo a hablar. Durante toda la vida estamos aprendiendo a hablar. Y que un aspecto hermoso de la vida era ese aprendizaje continuo del hablar. Creo que los psicoanalistas, en ese sentido, sin retórica, así romanticona la práctica, estamos siempre aprendiendo a analizar, porque trabajamos, como en la cita de Ariel se mostraba claramente, desde la resistencia y en transferencia. Por lo tanto, nunca tenemos la palabra justa a priori, sino que siempre es a posteriori. Gracias. Además del comentario sobre esta reunión, quiero hacer un pequeño agregado como funcionario, como persona que está trabajando para la institución, para las instituciones, y recibe una cierta información que quiero compartir antes de que se termine el simposio, porque no sé si va a haber un discurso final del simposio, no creo, porque hay mucha participación. Entonces quería decir dos cosas. Un par de cosas. Una es que ya el lunes, cuando partimos en el simposio, hubo tres posiciones diversas y muy útiles, las tres muy útiles. Bueno, después hubo dos exposiciones más, quiero mencionar especialmente la de los candidatos, que fue excelente y que tuvo un impacto tremendo, y ahora esta mesa que obviamente cualquiera de los tres ha dado algo que nos contribuye. La parte histórica, esto que decían tanto Vicente como Rafael, de historizar, y ordenadamente, como hizo Susana, y ordenadamente como hizo Ariel, que, hola Ariel, años de no verte, yo también te conocí de Potrillo, es de una tremenda utilidad. Punto. El viernes, sí fue, ¿no? Cuando se inauguró el simposio, hablaba de que está habiendo un cruce extraordinario, fuera de lo común, entre dos cuestiones. Una es evolutiva, y bienvenida sea, que es la tremenda evolución de las teorías psicoanalíticas en los últimos años, y la aplicación de las teorías psicoanalíticas del psicoanálisis en diversos ámbitos. Tuvimos varios ejemplos y varios comentarios durante todo este espacio. Esto nos agarra en movimiento, pero sobre esto ocurre un fenómeno que es terrible, que es la intrusión violenta y tal vez justificada en los vínculos, especialmente en los vínculos, lo que nos afecta en nuestro trabajo, obviamente, prácticamente, por todo lo que estamos hablando. La intrusión fue violenta, de golpe no pudimos vernos más, hace un año y pico que no nos vemos. Atentando contra un espacio que nosotros los psicoanalistas necesitamos, que es el espacio de intimidad, sea lo que sea, grupal, esto, necesitamos un espacio de intimidad donde cocinar eso que ocurre. Esta es la situación. Voy terminando con esto, que ya lo dije el otro día. Lo que me conforta, me sorprende un poco, es la reacción de los psicoanalistas, que por eso quería hablar como funcionario también, porque lo estoy viendo, porque tengo mucha información, porque me llegan informaciones de otras instituciones, de FEPAL, de IPA, etcétera, etcétera. Estoy hablando de la comunidad IPA, pero sé que fuera de la comunidad IPA está ocurriendo algo parecido. La reacción fue
excelente. Primero la de adaptación, no dejamos de trabajar, salvo algunas personas que no pudieron seguir trabajando, y digo adaptación en el sentido darwiniano, en el sentido de me acomodo para poder sobrevivir, no me acomodo para que no me caguen a palos. No sé si me explico. Es totalmente diferente, adaptación en ese sentido. Esto ha aumentado notablemente, no se duplicó el número de reuniones como esta. Fíjense, tenemos una oferta de reuniones impresionante. O sea que estamos usando uno de estos elementos que no usábamos habitualmente, y entonces aumentan el número de reuniones, y en esas reuniones hay un evidente, como hoy, y como en todo este simposio, y como en otras reacciones, hay un circuito de afecto. Y ahí me viene bien el concepto de encuentro que utilizó Vicente, con todo lo que él dijo. No lo voy a repetir, pero él dijo, la importancia del encuentro. Esto nos hace bien a nosotros, nos está haciendo bien, porque nos quedamos de repente sin amigos, sin poder ir acá o allá. Ahora está restableciéndose, pero fue muy, muy duro. Esto favorece también el intercambio de situaciones. Mirá, vos sabés lo que me pasó a mí con esta persona. A mí me pasó tal cosa y tuve que hacer tal otra. Entonces compartimos experiencias de este modo medio tribal, porque no estamos en los salones de nuestras instituciones con el pizarrón y dando clase, son conversaciones y trabajos que se cruzan así. Y otra cuestión es que hubo una gran generosidad y disponibilidad de los colegas, como en las de hoy, como Susana y Ariel, y bueno, y el otro día también, y nosotros también nos hemos dispuesto para colaborar e intervenir en reuniones. Esto es una reacción que a mí me encanta, suena frívolo. Yo diría que más bien me tranquiliza y me acompaña en la incertidumbre, y además me pone contento de este laburo. Me gusta más este laburo cuando lo veo tan útil. Así que eso era todo, Lucas. Disculpame si me extendí un poquito, pero me parece que es un comentario general sobre lo que estamos hablando, ¿no? Que es la vigencia del psicoanálisis, y me parece que esta reacción de los psicoanalistas, que no fue organizada, se dio así, no estaba prevista. Viene la pandemia y ahora venimos nosotros. Bueno, vamos a ver cómo nos encuentra para la próxima, seguramente mejor. Muchísimas gracias a todos de paso y como funcionario, porque hemos estado muy acompañados en este simposio. Gracias. Buenos días a todos, hago el saludo general y un saludo en particular. En principio, el acontecimiento inesperado, bueno, es una redundancia decir acontecimiento inesperado de la pandemia, ¿no? El acontecimiento de la pandemia, para mi gusto, generó estas dificultades en encuentros cuerpo a cuerpo, y en nuestras reuniones lo que logró como efecto negativo es la ausencia de los pasillos. Extraño los pasillos, extraño la metapsicología de los pasillos descrita por Bruno Vinogradov, y extraño los chismes de los pasillos. En ese sentido, sigo sintiendo que, aún muy acostumbrado al contexto actual, sigo extrañando algunas de esas cuestiones, ¿no? Brevemente quería comentar lo siguiente. Como señaló Vicente en un momento de su presentación, sobre el final, afirmando que el método, digamos, consistiría en generar acontecimientos inesperados, justamente, cosa con la cual coincido. Eso necesariamente implica que tiene que producir periódicamente cambios teóricos. Es decir, porque si los acontecimientos inesperados no se van transformando en cambios en la teoría, se pierde la riqueza misma de la clínica. Por eso me interesó mucho, en primer lugar, lo que planteó Susana García, que entre otras cosas citó a algunos autores, aunque había anunciado que no, muchos fueron soslayados, pero citó a Laplanche, y Laplanche en su momento hizo una serie de consideraciones teóricas, entre las cuales describe un inconsciente enclavado, describe un concepto como preinconsciente, es decir,
cambios en la teoría del inconsciente. Yo pienso que con diferentes terminologías eso lo han hecho prácticamente gran parte de nuestros ancestros, como señalaba Ariel, con distintos términos, con distintas terminologías, digamos, ¿no? Pero aludiendo siempre a algo que ya estaba en Freud y que muy claramente aparece en Ferenczi, algo que no termina de explicarse solamente por lo reprimido. Inclusive el concepto de repetición, donde Susana citó a Marujo, yo partiendo más de lo clásico, Freud hay dos tipos de repetición, ¿no? La neurótica y la de la confusión a repetición, y creo que en Freud mismo hay otra repetición, que tenemos como una tercera repetición, bastante subestimada en la clínica y en el método psicoanalítico, que es la repetición del hábito, que es inconsciente. Digo esto para seguir pensando lo que sucede en la clínica y en su reflejo en la teoría. Y con respecto a lo que trajo Ariel, que me parece fundamental, querido Ariel, la metáfora del jazz, la transformación de la noción de error, en realidad en el jazz, y esto Ariel lo recontra sabe, tiene un nombre muy específico, muy definitorio del jazz, que es la improvisación. Es decir, el valor creativo de la improvisación, que justamente, y acá creo que en alguna oportunidad lo hemos comentado, implica mucho conocimiento de la música, mucho conocimiento de la teoría. Es decir, creo que lo dijo finalmente Vicente o Rafael, improvisar no es cualquier cosa. Improvisar es sobre ciertos fundamentos teóricos que han sido internalizados o neointernalizados, como también decía Ariel. Bueno, para no extenderme demasiado, eso es lo que quería comentar. Muchas gracias y agradezco mucho las tres presentaciones. Me interesó mucho, no lo conocía, lo que planteó Ariel sobre el análisis trae a la vida los viejos fantasmas. Y me parece que también nos sucede en esta clínica que como estoy también de acuerdo con Vicente y con lo que hablar pues, que no es de improvisaciones ni de repeticiones teóricas, sino que es la necesidad de estar permanentemente en una constante reactualización y actualización de los mismos y de los nuevos y de las nuevas que aportan. El aporte de Ariel me hizo pensar en que me gustó mucho que hay que convertir esos fantasmas en ancestros, ¿no? Y creo que también teóricamente hay que convertir los fantasmas en ancestros. También en teorías psicoanalíticas hay que convertir los fantasmas en ancestros. Pero también a veces tenemos que convertir los actos en fantasmas para después poder volverlos ancestros. Porque a veces lo que falta es todo lo fantasmático, es... digo, me acuerdo, me evoco pacientes que no vienen a cuento, pero los normóticos, llamados por Boll y por otros también, ¿no? La falta de fantaseo, justamente, en donde ni siquiera, digo, los fantasmas los construye uno, los ve uno en el paciente, pero el paciente no los transmite. Solo actúa o se enoja o muestra una cosa que dijo Zucker, el que también estoy de acuerdo, lo que habla Freud de la repetición del hábito, también los rasgos de carácter, que también son un instrumento para poder entrar en ese mundo tan cerrado, con tanta carencia psíquica, ¿no?
y nos valemos de eso, el hábito, los rasgos de carácter, los actos. Me duele aquí, me duele allá, me duele acá, me duele acullá, sin que eso prospere, ¿no? Entonces, digo, como problemas de... Y otro tema del que soy muy afín, aunque ni siquiera lo mencioné, pero me parece discutible y es motivo de discusión en la asociación psicoanalítica a la que pertenezco, es el concepto de neogénesis, o dice Ariel, de neointernalización, ¿no? Yo creo que es un concepto fuerte y que genera esta esperanza que es el análisis, aunque empiece muy difícil. Por ahora, ni hablemos del error, que es casi siempre apertura de algún tipo, porque aunque sea un error confeso y convicto analista, se tiene que autoanalizar y ver qué le pasó, y eso siempre es generar nuevas posibilidades. Por ahora eso. Sigue Bruno y después Marcos Tabachnis. En primer lugar, a mí me resultaron muy agradables los paneles y sugirieron muchísimas ideas que por supuesto no voy a desarrollar para no hacer correr largo. En particular, encontrarme con líneas conocidas y que hubo ausencia de años. Por ejemplo, con Ariel trabajamos cuando se inició esta institución y realmente Ariel mencionó a algunos autores que son amores compartidos, porque Mitchell, Winnicott, Ogden y René Roussillon son autores que me parece que compartimos. Me acordaba de un trabajo de René Roussillon donde se preguntaba por qué los analistas en las primeras entrevistas le dicen a la persona que hable de lo que se le ocurra cuando eso es válido solamente para las neurosis, histeria y demás de Freud. Y respondía él que había algo que se llama asociatividad y que va mucho más allá de las neurosis, tema pensar. Bueno, volviendo a la reunión, a mí me sugirieron 3 términos que me parece que de algún modo están vinculados entre sí y que permiten un desarrollo. Los términos son método, pandemia e inconsciente. ¿Por qué digo que están vinculados con nuestro momento existencial actual? Porque lo que dijeron del método, en particular Susana y Ariel, es que es un invento del psicoanálisis. Eso se escucha mucho en los comentarios de pasillos, que es un invento, pero que ese invento tiene 2 exigencias fundamentales y muchas otras. Una, que se tiene que dar entre 2. No es un método unipersonal. Se tiene que dar entre 2 y en el intercambio entre 2. Y la otra característica es que es de una creatividad permanente. O sea que este método va engendrando sus propios productos que tienen que ver con la relación entre sí. Véase Baranger, proceso, campo dinámico, segunda mirada, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el método también tiene que ver con lo inconsciente, porque lo inconsciente nuestro, en nuestra época, ya no es solamente el inconsciente de la psicosexualidad inicial de Freud, sino que el inconsciente mismo ha variado en su complejidad, en su conceptualización, en muchos autores que han encontrado nuevas dimensiones del inconsciente. Y se ha injertado en esta tragedia que hemos vivido, que se llama la pandemia, COVID, como quieran llamarla. Es decir, el hecho que durante la pandemia hayan aparecido tantas alternativas de intercambio psicoanalítico entre pacientes y personas que han valorado el método, muestra que inconsciente y método han podido de algún modo sufrir una metamorfosis y insertarse en la pandemia y transformarse en una herramienta que en la pandemia ha sido utilísima según muchos testimonios. Esto a mí me hizo pensar las intervenciones que tenían muchísimo que ver con esa jerarquización del método, la jerarquización del inconsciente y las posibilidades que esas combinatorias logran. Marcos Tabachnik. Gracias a las intervenciones, gracias a SAP, como ya vengo diciendo.
Voy a hacer un pequeño viaje al año 1928, a una pequeña carta, mejor dicho, un fragmento de una carta que Freud le escribe a Ferenczi. Y dice, los psicoanalistas dóciles no supieron entender la elasticidad de las reglas que les impuse. Se sometieron a ella como si fueran tabúes. Esto tendrá que ser revisado algún día. Voy a pegar un salto a la actualidad, la pandemia y todo lo que nos trae aparejado. En función de esta carta, donde, parafraseando a Bill Evans, que trajo Ariel muy claramente, ¿qué institución tenemos o hacemos? O tenemos que repensar qué es lo que lo instituyente nos lleva a revisar lo instituido. O sea, ¿de qué manera la formación en estos momentos nos pone en una categoría casi de pioneros a cada uno de nosotros para pensar qué es lo que contiene y mantiene el método, como dice Bruno, el método psicoanalítico versus la alteración técnica? Bueno, hasta acá la pregunta. Gracias. Sigue Eduardo Mandelbaum. Voy a tratar de ser lo más breve posible y me resulta muy difícil porque me ha resultado muy estimulante y muy enriquecedor. Muchas de las cosas que se han dicho y como decía Bruno, ¿no? No voy a poder salir en un momento, dijo, bueno, un montón de cosas se me ocurren que no voy a desarrollar. Y es tal cual, ¿no? Pero muchas de las cosas que se dijeron me despertaron evocaciones y resonancias con mucho de mi trabajo, que tiene que ver básicamente con los pacientes graves, con la psicosis, ¿no? Desde mis inicios en el Borda, y luego en otra experiencia clínica donde he intentado siempre utilizar y sostener el pensamiento psicoanalítico, desde ya no el método bipersonal siempre, pero sí las conceptualizaciones más importantes, tratando siempre de hacer adaptaciones que llamé psicoanálisis integrativo, ya que tomo en cuenta realizaciones prácticas y clínicas de otros modelos psicoterapéuticos, pero que son de indiscutible utilidad, que yo trato de reformular psicoanalíticamente para utilizarlos dentro de una cierta coherencia teórica. En ese sentido, lo que traía Vicente sobre la necesidad del pensamiento y la conceptualización me hizo acordar a una reflexión de un humorista muy conocido por ustedes, probablemente se llama Tute, donde un personaje le dice a otro, che, a mí esto de la intuición me viene bárbaro, se estudia menos, ¿viste? Entonces, este tipo de cosas, el humor, a mí es un tema que tengo, el humor refleja cualquier aspecto de la vida humana, es una cosa notable. Bueno, muchos de los puntos que se dijeron me resonaron muchísimo. Por ejemplo, del Ancestry Ghost, estoy absolutamente de acuerdo, aunque lo llamo de otra manera. Curiosamente, esto es una cosa que seguramente ustedes han visto también, y es que cuando uno escucha a los clínicos, sobre todo los clínicos, vamos viendo que todos vemos algo muy parecido o lo mismo, solo que lo llamamos de otra manera. Es decir, una de las cosas que cuando yo hablo de integración, de psicoanálisis integrativa, uno de los puntos, es un concepto bastante complicado, pero yo lo pienso como que tenemos que integrar muchas cosas dentro del campo psicoanalítico, además de la integración con los aspectos, digamos, de otras teorías. O sea, hablo de integración intrateórica en el caso de psicoanálisis, interteórica en el caso de otras prácticas y teorías que también tienen lo suyo. En cuanto a los ancestros del Ghost, yo lo llamo recuerdos presentes, donde el recuerdo no es un recuerdo simplemente que se evoca, sino que es algo que tiene una función dinámica dentro del psiquismo actual del sujeto. Y parte de nuestra tarea analítica es tratar de que ese recuerdo presente sea solo recuerdo. Y tratar de desestructurar la fuerza de ese ghost es en el fondo lo que hacemos en el proceso de elaboración, que en términos, digamos, dinámicos es
tratar de desinvestir el recuerdo con la fuerza libidinal que tiene la actualidad para que se transforme solo en un recuerdo. Y dos puntitos que también se tocaron, que me parecen muy importantes. Cuando yo integro a lo largo de los años, porque no tuve con pacientes graves, que no se puede hacer de otra manera, las familias y luego los grupos multifamiliares, uno encuentra elementos que dentro de los psicoanalíticos se tornan muy útiles para lidiar con la roca dura de la que hablaba Freud, y también con una resistencia que él dice que es inanalizable, que es la viscosidad de la libido. Muy brevemente diré que en mi trabajo y en mi concepción, la roca dura es aquello que ata al paciente a la familia, con la cual el analista en relación bipersonal no puede trabajar. Y lo mismo la libidinosidad del síntoma. El síntoma que se resiste es un síntoma que está unido, que une a la familia. El síntoma se produce en el contexto de la familia. De modo que si tenemos suerte y la relación transferencial es muy intensa, muy fuerte y dura, es posible que eso se modifique de algún modo, pero Freud mismo decía que esta resistencia era inanalizable. Y voy a terminar, para no ocupar más lugar, con una pequeña recuerdo clínico que me ilustró sobre esto. Yo tenía una paciente que había estado internada en una clínica durante tiempo, le había tomado un análisis individual, el padre me conocía, y él había tenido muy mala experiencia con esa clínica, por lo tanto me odiaba a mí como parte de esa clínica, ¿no? Y ejercía todo lo que podía, una influencia negativa sobre el análisis de su hija. Era una muchacha muy inteligente y muy, muy buena persona, y entonces en un momento me dijo: mire, doctor, yo la verdad estoy muy contento con usted, siento que voy muy bien, que mejoro, pero mire, lo voy a tener que dejar, porque dice, analistas hay muchos, pero padre hay uno solo. Entonces me pareció una verdad de apuño que necesariamente tenemos que tomar en cuenta. Y recuerdo finalmente un trabajo muy bueno de Badaracco y Calvaro. Perdón, Eduardo. Termino. Simplemente quiero recordar que ellos investigaron la reacción terapéutica negativa tan difícil de explicar, se explica por la intervención negativa de la familia. Es más complicado, pero este es el enunciado. Gracias. Tenemos a Ida, luego a Mirta Seltzer. Y los panelistas, que no nos quedemos sin tiempo para ellos. Primero agradecer a los tres panelistas, la verdad que sumamente fértil en lo que han dicho. Para no demorarme mucho, voy a ir a algo como macro, tratando de unir en mi cabeza lo que expusieron en una línea que me parece muy optimista para nosotros. ¿Y cuál es esa línea? Así como Susana García, que me encantó su ponencia, tomo dos frases de ellas para unirlas luego. Uno, cuando ella dijo, mordimos el polvo de la angustia. Y luego, mejor aceptar nuestro límite que el del paciente. Tomando otra línea de Vicente, mi queridísimo maestro, cuando decía acerca de lo que es el encuentro humano, porque él empezó a hablar diciendo que para Piera la vida humana surge de encuentros, línea en la que se unen tanto Ariel, Susana como Vicente en lo que han mencionado del método psicoanalítico. Rescato lo que Vicente decía respecto a la partida de Freud de una epistemología positivista dura, el paso por un método hermenéutico para llegar hoy a perspectivas epistemológicas complejas. También cito que fue enriquecido por Rubén el tema del error en el jazz traído por Ariel. ¿Y qué quiero transmitir como optimista y positivo? Que creo que los tres nos han dejado una visión de una humanización del analista y por lo tanto del método a través de los años. ¿Por qué? Porque con estas líneas que planteo
nos dan la oportunidad de dudar, nos sacan de la omnipotencia, y yo creo que salir de la omnipotencia y de la certeza es la única manera nutriente de poder pensar y por lo tanto deconstruir para volver a construir permanentemente nuestro método y nuestra disciplina. Y una cosita más, me parece que en estas discusiones se da una vincularidad en acto, lo que yo llamaría una vincularidad en acto entre todos nosotros, lo que posibilita la creatividad, y me gustó mucho cuando Susana espontáneamente a esto que trajo Ariel, de convertir los fantasmas en ancestros, agregó actos fantasmas ancestros, porque creo que condensa creativamente e introduce grandes situaciones de nuestra clínica. Bueno, gracias. Micrófono para Mirta. Bueno, muchas gracias a todos, a las exposiciones. Estamos aquí porque los procedimientos han cambiado para todos. Y en la clínica psicoanalítica, procedimiento y teoría siempre son solidarios, pero siempre son solidarios. Por ejemplo, el diván es como una especie de maquinaria. En el diván nosotros intentamos poner de relieve lo que nosotros llamamos lo regresivo, o que se ponga de relieve lo que llamamos lo regresivo, que el fluir psíquico nos acerque mucho más a lo inconsciente, o, bueno, los lacanianos que tienen la expansión y que la asocian al goce. Bueno, digo, son solidarios. Ahora, en toda maquinaria y en todo sistema, cuando un elemento cambia, ¿qué pasa con los otros elementos? Eso es. Habría que revisar, como dijo Susana García, habría que pensar los cambios. Susana García los subrayó en las representaciones, en los afectos y en las repeticiones. El jueves, acá, tuvimos un video que además de conmovedor y de mostrarnos la ductilidad del psicoanálisis y de la gente que lo sostiene, nos invita a pensar y nos da pistas para pensar estos cambios. Por ejemplo, ¿qué incidencia tiene la melodía de nuestra voz más allá de lo que decimos y junto con lo que decimos? ¿Cómo se ha afinado nuestro oído en este tiempo? ¿Cómo verían los psicoanalistas que llamamos ghosts a una persona que está tendida en su terraza y que la vecina de la terraza de al lado le pregunta si necesita algo en medio de la sesión de ella como paciente? Nos preguntamos, a raíz de este video también, que nos da pistas, si todos los pacientes quieren volver al consultorio, y más aún, si todos los analistas quieren volver al consultorio. ¿Cómo será el movimiento psíquico de los niños pequeños que, por ejemplo, no querían ver a sus abuelos en la pantalla porque se metían adentro de la pantalla para poder agarrarlos y tocarlos? ¿Cómo se ha investido el campo social? ¿Y qué lugar tiene la epistemología clásica, subrayo clásica porque hay otras, la epistemología hegemónica en este momento del psicoanálisis? Tenemos mucho para revisar y para pensar. Gracias, Mirta. Bueno, la verdad que llegamos muy sobre el margen con el tiempo. Les damos la palabra a los panelistas. Es imposible, lamentablemente, recoger todas las ideas que han ido surgiendo, que realmente me gusta la imagen de Vicente de la coincidencia de musicalidades. Yo creo también, estoy convencido de que la hay. Ya cuando leí el trabajo de Susana me lo pareció, escuchando a Vicente siempre me lo parece. Con lo cual es difícil, iba a decir coger alguna línea, pero sé que tengo que cambiar la cabeza
y no sé, tomar alguna línea. Bueno, digamos, yo tengo la impresión que Susana enfatizó, así esquemáticamente, enfatizó un poquito más el aspecto del impacto de la psicopatología, digamos, en el método. Otros han enfatizado cuál es el impacto de las diferentes teorizaciones del psiquismo, digamos, o del inconsciente, ¿no? Bruno, Rubén lo han evocado en el método, y yo me centré básicamente en un concepto que me interesa, que sería dentro de la teoría de la técnica, es cómo impacta también ciertas nuevas conceptualizaciones dentro del ámbito de la teoría de la técnica, también en el método, ¿no? Bueno, hay muchas cosas que me gustan, la verdad no sé por dónde, pero bueno, yo por lo menos en lo que quise exponer, estoy de acuerdo con cuando Rafael dice que estamos en los detalles, estamos en los matices, estamos en ir construyendo desde la tradición y desde lo que hay, pero no inhibidos por ello, digamos. Por eso son ancestros y no fantasmas, ¿no? Los fantasmas acosan, los ancestros enriquecen, ¿no? Y en ese sentido, no sé quién habló, ahora no recuerdo, tengo un lío de notas aquí de la banalización digamos, de la clínica psicoanalítica, como si creo que fue Vicente, ¿no? Que me gustó mucho la exposición de cómo, como si el estudio de la teoría o de la historia del pensamiento psicoanalítico fuese un extra innecesario y no una parte sustancial y constitutiva de nuestro ejercicio clínico, ¿no? Me gusta la idea, retomando con Rubén, efectivamente la idea, sé que a Rubén le gusta mucho el jazz, y él sabe que a mí también, y que coincido, que es claro, que es una cosa que hay que, siempre lo digo yo un poco en chiste, digo que la improvisación no es incontinencia, ¿no? Es decir, la improvisación, sobre todo, requiere de un gran conocimiento de teoría musical, digamos, y es fundamental, si no, hay gente más intuitiva, eso es cierto, ¿no? Y hay gente que requiere menos estudio, pero, y lo mismo pasa con, ¿no? Abundando en el tema que decía antes, el estudio para llegar a esos matices, esos detalles que decía Rafael, que van recomponiendo un poco todo un acervo y un conjunto de conocimientos que venimos, ¿no? Y me encantó lo de Susana también, bueno, varias cosas de Susana que dijo me gusta esta idea, Susana, que traes al final, dijiste muchas cosas, pero lo de que no es solo para pacientes graves, es decir, que todos los desarrollos que han surgido en ámbitos de lo que se llama no neurótico, digamos, hay que pensarlo como para pensar la clínica en general, aunque el contexto de descubrimiento, ¿no? Haya sido principalmente el ámbito de lo no neurótico, ¿no? Yo siempre decía en chiste que prefiero que me traten como un no neurótico que como un neurótico, porque a veces, en una época, a los neuróticos lo trataban más feo, ¿no? Bueno, nada. O sea que, quiero decir, bueno, habría muchas cosas para decir, pero no y todo lo de Vicente, yo coincido plenamente con esa idea que dijo Vicente de que estamos permanentemente transformando, metabolizando, y el usarnos como instrumentos, que es una frase que yo escucho desde que me empecé a formar, igual que la mayoría, yo creo que se lleva a cabo en eso que dice Vicente, es decir, no es solamente no es un enunciado teórico, sino que realmente somos el único instrumento que tenemos, y en ese sentido el trabajo personal, el análisis personal, pero sin pensar que eso es una vacuna contra nada, y abandonando fantasías de control de proceso que a veces tenemos muy insertas en muchas frases y formas de hablar, que a veces, sin darnos cuenta, estamos presuponiendo una racionalidad técnica que yo creo que no nos sirve como psicoanalista. Pero bueno, me corto porque si no me enrollaría mucho, como dicen aquí. Bueno, le doy la palabra a Susana, que pedía hablar en este momento, y cierra Vicente. Respecto a Rafael, justo de psicoanálisis tengo algunas ideas, pero de fútbol no sé nada. De todas maneras, confío en que somos hermanos menores, tenemos celos, tenemos a veces un poco de rabia de que sean tan grandes y nosotros tan chicos, pero somos hermanos. Así que yo confío en la buena disolución de la fraternidad. También respecto a planteos
de Vicente y de algún modo también de Rafael y otros, a mí me parece que esto de los nuevos derechos humanos y sociales, me parece que son un punto capital para pensar el método, porque la verdad que tenemos problemas los psicoanalistas con los nuevos derechos humanos y sociales, ¿no? Y se escucha de todo. Yo en un momento hice un trabajo sobre el problema de la bipolaridad en psicoanálisis, que a mí me parece que la tenemos que trabajar mucho. Hay mucho planteo de bipolaridad, masculino, femenino, fálico, castrado, que hacen también a los problemas de la clínica. Coincido también con lo que planteaba Vicente, que los cambios culturales no arrasan con todas las teorías, como por ejemplo la del Edipo, decía él, totalmente de acuerdo. Pero no hay duda que el Edipo que nos describe Freud es un Edipo diferente del que vimos hoy, aunque sea Edipo, y aunque el lugar del padre tenga un lugar, y la falta del padre tenga su lugar, y el lugar de la madre, es que transformándose con la cultura y no sabemos hasta dónde y hasta cuándo, ¿no? Y otro punto que, para señalar de que uno se posesiona y se identifica o se juega con posturas teóricas y después no cita bien, cuando yo dije en mi trabajo no estaban bien las citas, lo que planteó Aida de que mejor pensar en nuestro límite que en el límite del paciente que me elogió a mí, yo digo que eso es mi manera de leer a Green, lo dice Green, digo, pero no está citado, así que no quiero merecerlo, ¿no? Y bueno, yo les agradezco mucho, me parece que yo quería debate, pero no hay de acá, para mí hay mucho acuerdo desde miradas distintas, ¿no? Yo recibo miradas de Vicente, de Bruno, lo que decía, de las distintas miradas, de Rafael, que dice que nosotros somos en el pequeño detalle como merecemos, tenemos que ser pequeños. Y bueno, me parece rico, me parece que nos reinventamos todo el tiempo y seguiremos así mientras podamos. Bueno, muchas gracias. Dale, Vicente, adelante. Bueno, yo creo que se ha dicho mucho, estamos en plena producción de ideas, de preguntas, de recuestionamientos. Yo tengo la impresión de que está todo permanentemente en revisión y en estudio y en reconceptualización. Lo que yo quería decir cuando hablaba de respetar la historia de las ideas psicoanalíticas y las teorizaciones, y puse como ejemplo el Edipo, no estoy diciendo que el Edipo no sea revisable. Lo que estoy diciendo es que no es tachable todas las teorías de la época porque estaban hechas por un señor machista, sino que el señor tenía la cultura victoriana, la inmensa cultura iluminista, el conocimiento que tenía de todos los autores que tenía a mano, y con eso fue buscando interpretaciones, fue buscando argumentos y fue buscando aplicaciones para entender desde personajes míticos a personajes del momento, a entender a Leonardo y a tomar de Macbeth o de Shakespeare una cantidad de argumentos y de mitos y esas cosas. Y trabajó con todos esos insumos que son de difícil integración y lo hizo en sus escritos. No digo que eso sea totalmente válido en este momento. Los conocimientos antropológicos que tenía Freud eran en la época, que eran bastante primitivos en relación con los actuales. Pero conocer la historia no significa decir que la historia no cambia y que no hay teorizaciones nuevas. Pero las teorizaciones nuevas es bueno explicarlas en la historia de esas teorizaciones, como es bueno explicar la historia del presente
en todo lo que se repite desde el pasado. Por ejemplo, el gran problema actual del mundo sigue siendo que los derechos ciudadanos del siglo XVIII todavía no están respetables para todo el mundo. Todo el tema de los derechos sociales y humanos nos cuestiona una cantidad de cuestiones muy serias, como ver como patologías, formas de existencia, elecciones de identidades y tipos de circunstancias movilizadas por todas estas prácticas actuales del derecho a la identidad de que uno se reconozca, que lo podemos pensar como cuestiones patológicas o lo podemos pensar como desafíos a nuestra comprensión, si es que no pensamos en cuestiones de patología, sino en concepciones metapsicológicas para comprender los problemas. Y ahí viene uno de nuestros grandes temas. Tener que tener muchísima más discusión metapsicológica sobre los fenómenos que describimos que concepciones culturales prejuiciosas y clasificatorias de perfiles discriminadores y estigmatizadores. En ese sentido era que yo lo decía. Bueno, quedan abiertas una cantidad de inquietudes que por supuesto las seguiremos digiriendo y elaborando en conjunto, aparte de personalmente, individualmente. Muchas gracias. Creo que ha sido un muy buen simposio. Gracias, Vicente. Desde ya que sí, creo que es una opinión compartida. Le doy la palabra a Maribel Cantelli, nuestra secretaria científica, para despedirnos. Bueno, la verdad que estoy muy conmocionada por el simposio en general y agradecimientos nada más. En primer lugar, a todos los que fueron convocados y en su lugar de disertantes le dieron el nivel a este simposio, a mis compañeros del Consejo Coordinador que confiaron en la Comisión Científica para que pudiéramos llevar adelante el mismo, con un tema histórico pero actual, el método. A mis compañeros de la Comisión Científica, y especialmente quiero agradecer a los candidatos, a nuestros analistas de información, por la hermosa presentación que compartimos el día jueves. Así que nada más que gracias a todos los que nos acompañaron y nos veremos, espero personalmente a la brevedad. Gracias.